La España del 2025 es el fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegi, con el camino allanado previamente por Zapatero. A Sánchez lo nombró ETA. Ustedes se piensan que España es una especie de extensión de Ferraz donde pueden rular los sobres. Vimos a un presidente del gobierno declarando inocente al fiscal y amenazando al Tribunal Supremo. Algo inaudito e inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. Tenemos a la televisión pública convertida en un soviet, hablando de golpe judicial. Además, ustedes se encabezan hoy el Frente Popular contra los Españoles, un gobierno propio de sus siglas, de la historia criminal que pesa sobre sus hombros, dedicado a una constante labor de propaganda, de falsificación y de imposición de la historia de España. Critica la conmemoración de los 50 años desde la muerte del dictador. Ya siento que a ustedes la muerte del dictador, pues me imagino que será un hecho luctuoso que todavía lamentan, pero para los españoles, escúcheme bien, para los españoles de bien, la muerte del dictador, que ese ladrón y que ese criminal muriera, fue una gran noticia para que en España hubiera una democracia. Cuando usted critica que estemos conmemorando la muerte del dictador, ladrón, criminal y asesino, ¿usted qué nos está queriendo decir? ¿Que a usted le gustaba más la democracia orgánica de la dictadura? Sus insultos de siempre y además en un tono paternalista que yo le recomiendo que se lo guarde para sus casas del pueblo, ¿sabe? Se nutren del conflicto constante entre españoles, practicando una política de constantes tintes guerras civilistas y trasladando su envilecimiento a la sociedad española, movidos por un odio interesado. Sabemos que no van a dimitir porque no tienen vergüenza, pero antes o después van a terminar todos sentados respondiendo, si no aquí, ante la justicia. Bolaños, Bolaños, Bolaños. Para franquistas, ya estáis ustedes. Ayer en el Congreso de los Diputados volvimos a comprobar cómo el gobierno ya no es solo que no crea en la independencia del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, sino que tampoco cree en la legitimidad de la oposición en nuestro país. La portavoz de Vox, Pepa Millán, volvía después de unos meses a interpelar al ministro de los tres poderes del Estado en el Congreso de los Diputados y tras una lección jurídica, política e histórica era atacada de forma paternalista e incluso diría que machista por parte del ministro Gracita Bolaños. Ante la coherencia de Pepa, Bolaños mostraba su argumentario basado únicamente en el odio, llamando nuevamente franquistas a los diputados de Vox e incluso afirmando que son unos malos españoles. Justamente lo que diría Franco. La réplica de Pepa ha sido, bueno, mejor lo ves, así que acompáñame, suscríbete a este canal para más vídeos sobre Vox, dale al botón de me gusta si apoyas a la portavoz Pepa Millán y comenta este vídeo conmigo aquí abajo. Así que vamos al lío. Muchas gracias. Señor Bolaños, ministro de Justicia nombrado por Otegi. Es importante insistir en esto, porque solo así vamos a comprender que la condena del fiscal general del Estado es la consecuencia y no la causa del régimen caótico y de laminación de Estado de Derecho en el que vivimos los españoles permanentemente. Y todo por culpa de una clase política que, por no tener ningún tipo de escrúpulo y con tal de permanecer en el poder, nos han vendido a todos los españoles. La semana pasada le dije que solamente el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA. Y han bastado solamente unas semanas para que sus compañeros de filas procesados confirmen que le deben nada más y nada menos que el Gobierno de España. Un gobierno pactado con Otegi en un caserío, en un lugar muy parecido al que podrían usar la banda terrorista para ocultar a sus secuestrados. Fue el escenario escogido por su jefe para fraguar el pacto entre bandas, humillando y despreciando a las víctimas del terrorismo. De manera que la España de hoy, la España del 2025, es el fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegi, con el camino allanado previamente por Zapatero. Un pacto al que se suma ahora la banda de Puigdemont, que vuelve a salir al rescate de Sánchez, ofreciéndole una salida a ustedes, pero un golpe a los españoles, un referéndum de autodeterminación. A Sánchez lo nombró ETA y ustedes, ministro, gracias a los etarras y a los golpistas. Algo que me interesa mucho es saber por qué le avergüenza tanto al Partido Socialista afirmar, confirmar que tuvo ese tipo de reuniones con Bildu, con Otegi, entre el presidente y Otegi. Antes de la moción de censura, ¿por qué les avergüenza tanto cuando llevan gobernando con ellos 7 años? ¿Qué más dará admitir que se han reunido con Otegi si llevan gobernando con él 7 años? Y cuando se pacta con la carroña invade el poder. Y así
Tenemos al primer fiscal general del Estado condenado de la historia y lo ha sido bajo su mandato como ministro de Justicia, al que le han encomendado dinamitar el Estado de Derecho y cambiar las leyes burdamente a la medida de los criminales. Porque todo el que rodea a Sánchez lo hace en condición de esbirro para hacer el trabajo sucio y en ese sentido usted no se diferencia en nada de Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, porque usted se debe a lo que se debe. Usted ha mantenido a un fiscal general que fue desaconsejado por el órgano de gobierno de los jueces y aún así ustedes decidieron colocarle. El mismo fiscal que fue promocionado por su predecesora, Dolores Delgado, a la que vimos en un alarde de independencia judicial acudir con Baltasar Garzón a rodear el Tribunal Supremo. Y que después fue colocada al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática porque ustedes se piensan que España es una especie de extensión de Ferraz donde pueden rular los sobres y los favores y el nepotismo sin ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto, tenemos a un fiscal general que se dedicó de forma generalizada a colocar a sus afines en la Fiscalía para que, siguiendo las órdenes del Gobierno, beneficiara a los que iban con el carné del PSOE entre los dientes. Condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, es decir, utilizando su poder para ayudar con conocimiento de causa a un Gobierno corrupto y miserable para, según sus palabras, ganar el relato. ¿Era esta su famosa reforma de la justicia, señor Bolaños? ¿Qué hizo el Gobierno antes de conocer la sentencia? La condena. Más bien, vimos a un presidente del Gobierno ser juez, declarando inocente al fiscal y amenazando al Tribunal Supremo. Algo inaudito e inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. A usted que le gusta tanto hablar de homologación para justificar su asalto a la justicia, pues bien, esto no es homologable a ningún país de nuestro entorno y a ningún lugar donde se precie el Estado de Derecho. Y a sus socios, mientras tanto, diciendo que hay que reventar a la derecha. Ya les decimos desde aquí que no les tenemos ningún miedo. Es decir, que hay que reventar a todo el que no piense como ellos. En definitiva, un presidente que ha intentado con amenazas influir en el fallo del Supremo y que ahora, después de conocer el fallo, ustedes han hecho exactamente lo que dijeron que iban a hacer si no les gustaba la sentencia. Utilizar las instituciones y calentar las calles contra el supuesto bloque reaccionario, que es como llaman ahora a los que no compran sus mentiras. En otras palabras, nos están diciendo que España son ustedes y que todos los que no comulguemos con ustedes, que nos preparemos. Eso es lo que están haciendo ustedes. El guerracivilismo de toda la vida. Y algo que me está llamando muchísimo la atención es que ya no solo desde el propio gobierno se está instando a la población a dudar, a atacar a los jueces, a los magistrados del Tribunal Supremo por la sentencia del fiscal general del Estado. Es que están utilizando a sus mafias mediáticas como Televisión Española, la cadena SER, el diario.es y demás y compañía, para demonizar, para intentar venderle a la población española que los magistrados del Tribunal Supremo son unos corruptos porque impartieron cursos en el Colegio de Abogados de Madrid. Una de las acusaciones del fiscal general del Estado. Están tan desesperados que nos están intentando hacer creer que los magistrados del Supremo se han vendido por 500 euros que les pagarán por hacer el curso. O a lo mejor lo hacen gratis, es que todavía no se sabe. Ese es el nivel de desesperación del gobierno y su mafia mediática. Por eso amenazan con volver a utilizar el Tribunal Constitucional para anular sentencias como hicieron con los ERE. Y por eso sale la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, llamando a tomar las calles, llamando a la violencia y usted al lado callado como un pasmarote. Tenemos a la televisión pública, pagada por todos los españoles, convertida en un soviet, hablando de golpe judicial. Y a usted diciendo que su obligación moral es defender al fiscal general después de venir aquí cada semana a acusar a la judicatura de persecución. Oiga, usted en su casa puede decir lo que quiera sobre una sentencia o una condena del Tribunal Supremo, pero como ministro de Justicia usted no puede hacer este tipo de declaraciones. Las acusaciones de lawfare, de la politización de la justicia en nuestro país, provenía siempre de partidos separatistas, de aquellos que fueron condenados por el juicio del Procés, aquellos que no creen en las normas democráticas del país. Pero es que ahora las acusaciones de lawfare vienen desde el propio gobierno de España. Es algo tan peligroso. Es algo que atenta de tal manera a la separación de poderes, a la democracia de nuestro país. Su única obligación moral a estas alturas y la de sus compañeros es la dimisión. Pero para eso haría falta pudor y vergüenza y ustedes no tienen absolutamente nada de eso. No solamente no lo tienen, sino que además ustedes se encabezan hoy haciendo honor a esos
140 años de honradez de los que ustedes alardean, el Frente Popular contra los Españoles, un gobierno propio de sus siglas, de la historia criminal que pesa sobre sus hombros, dedicado a una constante labor de propaganda, de falsificación y de imposición de la historia de España, de ofensa y de subversión permanente de las convicciones morales de millones de españoles, con sus socios de Esquerra diciendo que hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para terminar de asaltar la justicia, con sus socios golpistas tendiéndoles la mano para terminar de dinamitar la unidad nacional. Ustedes pretenden deslegitimar todo lo que no provenga de su gobierno, empezando por las sentencias judiciales desde antes, incluso de que las personas encargadas de dictarlas lleguen a ser jueces, arremetiendo contra los opositores utilizando la noble causa de las becas, presuponiendo que todos tienen un nivel socioeconómico que les permite opositar y que todos pertenecen a un determinado espectro ideológico, cuando eso es mentira. Para empezar, porque muchos de los que opositan lo hacen porque ustedes son incapaces de garantizar ninguna seguridad económica fuera del Estado. Y por eso, esa reforma de la justicia de la que usted habla, lo único que busca es convertirla en una caricatura para justificar cualquier intervención, no para democratizarla, sino para politizarla, para desactivar cualquier freno al poder ilimitado de su gobierno. Así que la justicia no necesita ser democratizada. La legitimidad democrática de los jueces proviene de su sujeción al principio de legalidad, a su única sujeción a las leyes que emanan de las Cortes, sedes de la soberanía nacional, que no popular, como creo que usted también sabe, pero sí necesita ser protegida del gobierno. Así que ustedes no son las pobres víctimas de ningún complot. Lo son los españoles de a pie, reducidos a la nada por la maquinaria del PSOE y a los que ustedes llaman ahora bloque reaccionario. Porque la independencia judicial no es un recurso narrativo, no es un adorno, es lo único que garantiza que cualquier español pueda defenderse, incluso de su propio gobierno. Y ustedes están dejando a un pueblo indefenso, que no puede confiar en el Estado. Y un pueblo al que usted aquí cada semana insulta llamándoles ultras. Cuando usted, que justifica su reforma de la justicia en base a un supuesto clasismo de la carrera judicial, resulta que es el más clasista de todos, utilizando las instituciones levantadas por todos los españoles para el privilegio de unos pocos, para el privilegio de ustedes. Así que, ¿de qué persecución judicial hablan ustedes? Los dos partidos que han gobernado España son el Partido Socialista y el Partido Popular. Su sistema, no es el nuestro. ¿Dónde estaba usted y el señor González Pons hace un año? Bueno, pues ustedes estaban sentados con el comisario Reinders, hoy investigado por blanqueo de capitales, rindiendo la soberanía nacional y repartiéndose los jueces como si fueran cromos. Y hoy, por cierto... Para el votante socialista debe ser una vergüenza que el Partido Socialista, que Bolaños pactara con González Pons, con el Partido Popular, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pactar con un partido que controla la justicia en nuestro país, que controla la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Es una vergüenza para el votante socialista que su gobierno, que su partido haya hecho eso, haya llegado a un acuerdo con un partido que controla la justicia. O a lo mejor es que es mentira. El Partido Popular, por cierto, también trae hoy una interpelación con este mismo asunto. ¿Pero qué hizo el señor Rajoy cuando tuvo una mayoría absoluta, pudiendo garantizar la plena independencia del Poder Judicial? Absolutamente nada. ¿Ha promovido el Partido Popular alguna vez una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia del fiscal? Nunca. Y no lo han hecho en la confianza de que cuando gobiernen ellos van a poder hacer lo mismo. Porque a los dos les gustan las mismas leyes que otorgan un poder excesivo al poder legislativo. Ejecutivo, perdón. Y así es como se ha ido degenerando un sistema político que permite que cualquier persona sin ningún tipo de moral ni sentido de la nación prospere. Y un sistema, además, incapaz de responder ante los excesos. Así que España hoy no es una democracia, es una partitocracia. Y una partitocracia, además, en manos de partidos viciados, incapaces de reaccionar. Y esta es la prueba más evidente, que hoy un presidente del Gobierno puede hacer uso del personal del Ministerio Fiscal sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Ustedes han hecho de la crisis institucional el sistema permanente para la demolición progresiva de la nación española, desde el cierre
cierre ilegal del Parlamento con la excusa de la pandemia, hasta el asalto de la televisión española, pasando por una amnistía que usted mismo negaba hace 3 días. Un Estado fallido, donde los trenes no llegan y el suministro eléctrico tampoco. Y mientras tanto, hay millones de españoles que ven como una casta política que decía que venía a luchar contra la corrupción se ha servido de ella mientras ellos no llegan a final de mes. No pueden llegar a la cesta de la compra o acceder a una vivienda aún trabajando. Me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Pepa Millán, y es que yo estoy de acuerdo, y España nunca será una democracia, sinceramente, hasta que no haya una independencia real y total del poder judicial en nuestro país. Una separación total y real de los 3 poderes del Estado, porque nos damos golpes en el pecho los demócratas en este país muchas veces de que tenemos separación de poderes, pero el Tribunal Constitucional está controlado por el Gobierno, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, los magistrados, los vocales, están colocados por el poder político. Es decir, no hay una independencia en el poder judicial real. Después hay que creer en la honorabilidad, en la profesionalidad de los jueces, magistrados y demás. Hay que creer en ellos. Pero sin embargo no dejan de estar colocados por los políticos. ¿Pero quiénes son los que están en contra de que los jueces sean los que elijan a los jueces? Pues los del Partido Socialista a la izquierda. Son los menos interesados y el Partido Popular lo demanda, sí. Pero el Partido Popular después, lo que ha dicho Pepa Millán, dice que los jueces elijan a los jueces, pero después tienen mayoría absoluta y no cambian absolutamente nada. Hoy los españoles ven atónitos cómo sus máximos representantes y garantes se comportan como vulgares delincuentes y cómo sus instituciones ya no son suyas mientras les roban su futuro, su presente o el fruto de toda una vida. ¿Y quién va a pedirles perdón, señor ministro? Lo que los españoles necesitan y quieren no son privilegios, es poder vivir dignamente del fruto de su trabajo, igualdad ante la ley, una nación unida y solidaria, pan para aquellos que no lo tienen y una justicia en lugar de privilegios injustificados y corrupción. Porque ¿qué justicia puede impartirse cuando los órganos que deben garantizarla viven sometidos a los partidos? Cuando el mérito vale menos que el carné del partido o cuando las decisiones importantes se toman pensando en la próxima encuesta del domingo. Ustedes hace una semana convirtieron el Congreso de los Diputados en un circo para celebrar 50 años de democracia al amparo de su sectaria ley de memoria democrática. Supongo que de eso hablaría con el señor Feijóo, que se le vio muy sonriente en la sala constitucional allí con el señor Feijóo y que les llama extrema derecha, la derecha extrema, y los señores del PP que les llaman a ustedes mafia. ¿De qué hablaban ustedes? ¿De que se han repartido los jueces? ¿De que han asaltado la televisión pública? ¿De que se reparten las instituciones? Para luego venir aquí y fingir que se pelean. Esta es la realidad. Lo que ha sucedido, señor Bolaños, no tiene precedente ni en España ni en ningún otro lugar de Europa. Desde luego, en ningún lugar que se haga llamar democracia o Estado de Derecho. Y usted ahora tiene la oportunidad de responder. ¿Garantiza hoy usted aquí que no va a haber ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña? ¿Usted cree que un presidente del Gobierno, con su familia imputada, con su círculo más cercano imputado, con un fiscal general del Estado condenado, puede seguir siéndolo de acuerdo a los estándares democráticos? Muchas gracias. Qué buena es Pepa Millán. Gracias. Incluso ahora, pues bueno, hemos conocido la propuesta de nombramiento del Partido Socialista de Pere-Mato, de la que va a ser la nueva futura nueva fiscal general del Estado, que sigue pues el camino de los anteriores, sigue pues la estela de sus predecesores, y es que no deja de ser una activista política, porque de lo primero que se ha sabido de esta pues profesional, cuyo currículum es pues bueno, intachable, obviamente, y eso no queremos criticarlo, pero sin embargo apoyó, fue una de las grandes defensoras de la ley del solo sí es sí, que puso a violadores y a delincuentes sexuales en la calle. Una ley con la que igual se rebajó centenares de penas a estos delincuentes sexuales. Incluso uno de los argumentos más surrealistas de su defensa sobre la ley del sí es sí es que en 1995 se reformó, se cambió el Código Penal y también hubo rebaja de condenas. Y no pasó absolutamente nada, no se acabó el mundo. Es decir, que esta mujer vio bien, vio con naturalidad, normalidad, que se rebajaran las penas de violadores, que salieran a la calle pues delincuentes sexuales, violadores, bueno. Esa es la nueva fiscal general del Estado, del Gobierno de España, que va a ser otra vez una activista del Gobierno. Una ministra más del Gobierno de España. Veremos a ver lo que aguantamos de la intervención del ministro, porque es complicado aguantar, la verdad. Gracias, señor presidente, señora Millán.
y resto de señorías presentes en el hemiciclo, les agradezco el interés por este debate. Señora Millán, desde la primera frase que usted ha pronunciado, ya ha empezado diciendo mentiras. Desde la primera frase. Muy bien. No ha disimulado usted. Desde el primer momento, su primera frase ha sido una mentira en relación con mi nombramiento y después pues con otro tipo de cuestiones, con reuniones que todos los afectados están desmintiendo. Pero usted, claro, como buen grupo de ultraderecha, pues que la verdad no le fastidie un discurso, claro, pues usted, sus mentiras y las conclusiones a las que llegue. Este tío también defendía, al igual que el presidente del gobierno, que la ley de amnistía era completamente inconstitucional, que no cabía en el marco democrático, en el marco constitucional de nuestro sistema democrático. Este señor, a los pocos meses, pues ya sabéis todo lo que pasó en 2023, que la ley de amnistía era una conquista de la democracia española, de la sociedad española. Este es el que habla de mentirosos y mentirosas. Me gustaría hablar de cosas importantes para nuestro país. A ver. He escuchado su intervención, es la de siempre, incluso con palabras textuales que el señor Gil Lázaro en la sesión de control me ha dicho. Por tanto, pues si le parece, me gustaría que fuera útil este debate. Y me gustaría hablar, por ejemplo, de cómo España se puede acercar a los parámetros europeos en distintas materias, pero la que me toca a mí, que es la reforma de la justicia. Yo sé que a usted los parámetros europeos pues no le gustan. A usted le gusta más pues una España encerrada en sí misma, en la que un jefe del Estado no hace ninguna visita a ningún país internacional, a ningún país de fuera, pero bueno, pues permítame que a mí sí me parezca importante que España se parezca a lo que dice la Comisión Europea, a lo que dice el Consejo de Europa, a lo que dice el Parlamento Europeo. Y por eso estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas, la mayor, necesaria, imprescindible para que nuestra justicia sea una justicia del siglo XXI. Señor Bolaños, déjeme dudar, al igual que usted duda de la sentencia del Tribunal Supremo, a los que acusa de una especie de lawfare para intentar atacar al gobierno. Pues déjeme dudar de una cosa. Puede ser que usted y su gobierno estén intentando reformar todo lo que va relacionado con el Poder Judicial, la ley de enjuiciamiento criminal, la nueva ley Bolaños, etcétera, etcétera, etcétera. No para modernizar la justicia en nuestro país, sino para tenerlo todo mejor atado, ya que está sufriendo su gobierno muchos escándalos de corrupción que están siendo investigados por el Poder Judicial. ¿Puede ser que sea por eso y no para modernizar la justicia en nuestro país? Estamos intentando, y esta Cámara por fin tiene un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, después de 143 años estamos intentando reformar esa ley, que fue una buena ley, pero que 143 años después se ha quedado obsoleta. La pregunta, después de escucharla, es si a usted le gustaba más la España de 1882 o la de 2025. Me temo que la de 1882, porque sus ideas, desde luego, son más parecidas a ese siglo que al actual. Son unas ideas muy decimonónicas, muy reaccionarias, propias de un partido ultraderechista como el que son ustedes. Por supuesto que queremos que la Fiscalía se atribuya la instrucción de las causas penales, como pasa en toda Europa, como ya pasa en España con la Fiscalía de Menores y la Fiscalía Europea, que tengamos un sistema procesal penal más respetuoso con la Constitución, los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado y son los fiscales los que ejercen la acción legal. Vamos a ver, esta gente lo que nos intenta decir es que quieren que la Fiscalía sea la encargada de las investigaciones judiciales, que se encarguen de las instrucciones, que se encarguen de la UCO, que se encarguen de todo. Justamente la semana después de que el fiscal general del Estado, mayor representante de la Fiscalía en nuestro país, haya sido condenado por intentar acabar con una rival política del gobierno de España. Eso es lo que nos intentan decir. Que lo mejor es que el gobierno de España lleve las instrucciones de los casos de corrupción que afecten al gobierno de España, por ejemplo. Y me critica usted, y es curioso, toda la reforma que incluye, como usted debería saber, si en algún momento rompe usted a leer, pues igual lee el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Hasta que eso se produzca, igual alguien se lo puede contar. La ley de enjuiciamiento criminal incluye una disposición en la que se reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que usted criticaba desde esta tribuna hace unos minutos. ¿No han reformado el Estatuto Orgánico, señora Millán? Yo sí. En la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. No. Una reforma no a peor. Es que no ha leído usted nada. Es que le invito a que, por favor, abra. Ya sé que es una ley muy voluminosa, pero le voy a dar una pista. Son las disposiciones adicionales. Haga usted algo revolucionario, disruptivo en su grupo político y lea la disposición adicional de la ley de enjuiciamiento criminal.
Es una actitud un poquito, y está la voz un poco distorsionada junto con la imagen, pero es un poco una actitud un poquito machista, ¿no? Si esta intervención la hiciera pues un diputado de Vox hacia pues una ministra o una diputada socialista, seguramente estarían diciendo que su actitud es muy machista. Que lea usted, que no lee, que es tonta, que no está preparada porque es una ultraderechista y no lee. Por favor, Bolaños. En el minuto y medio que me resta, son mal. tantas las cosas que usted dice que, claro, a ver cómo lo hacemos con el tiempo. Mire, dice usted que España no es una democracia. Se sube aquí la representante de la ultraderecha a decir que España no es una democracia. Si es que no conocen el disimulo. Bien. Usted y su gobierno afirman que el Tribunal Supremo está conspirando contra el gobierno, así que tampoco imagino que creen en que en nuestro país haya una democracia como tal cuando la oposición controla el poder judicial. Un poquito de coherencia, por Dios, Bolaños, un poquito de coherencia. Critica la conmemoración de los 50 años desde la muerte del dictador. Ya siento que a ustedes la muerte del dictador, pues me imagino que será un hecho luctuoso que todavía lamentan. Pero para los españoles, escúcheme bien, para los españoles de bien, la muerte del dictador, que ese ladrón y que ese criminal muriera, fue una gran noticia para que en España hubiera una democracia. Lamento decírselo a los diputados ultraderechistas de esta Cámara. ¿Sabéis quiénes hablaban de españoles de bien? ¿Quiénes son los buenos españoles? Franco y los franquistas. Eran los que dictaban, los que sentenciaban quién era o quién no era un buen español. Eso es lo que acaba de hacer el ministro Bolaños. Tan diferentes a los franquistas, al franquismo, pues no sois, la verdad. Porque cuando usted critica que estemos conmemorando la muerte del dictador, ladrón, criminal y asesino, ¿usted qué nos está queriendo decir? ¿Que a usted le gustaba más la democracia orgánica de la dictadura? ¿Podría usted tener la valentía de subir a esta tribuna y responderme a esta sencilla pregunta? Mire, señora Millán, la realidad es que ustedes se disfrazan de patriotas pese a que perjudican objetivamente con sus políticas a la inmensa mayoría de la población. Pero si no han gobernado. Que por supuesto a ustedes en nada le preocupa la calidad de vida y las condiciones de vida de los trabajadores y de las clases medias en este país. De eso se ocupa este gobierno progresista. Pero claro, es que ustedes, más que ser patriotas, lo que pertenecen es simple y llanamente a un club muy reducido. Un club que podríamos llamar la autocracia antieuropea Sociedad Anónima. Gracias. Madre mía. Gracias. Nosotros es que no podemos verlo porque van muy bien tapados, pero tienen cuernos, son como diablos. Que quieren chuparle la sangre a los españoles, son malvados, señor, si todavía no han gobernado. ¿Cómo con sus políticas están arruinando la vida de la gente? Pero si gobernáis ustedes. Vamos a ver. Y antes ha criticado pues Pepa Millán lo del acto conmemorativo de los 50 años de la muerte de Franco en el Congreso, no porque odie la democracia o quiera que vuelvan aquellos tiempos, sino porque miren lo que ocurrió el viernes pasado en el Congreso. Es que es para descojonarse. Y pagado con dinero público, a saber lo que costaría. Equilibrio. Situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. ¿Verdad? Equilibrios. Actos de contemporización, prudencia o astucia encaminados a sostener una situación, actitud, opinión. Bueno, ya más o menos habéis visto que seguramente lo hayáis visto ya, pero claro, es que es para reírse, que no quiero criticar a esta mujer, a esta profesional, que será muy buena en lo suyo, pero ¿qué tiene que ver esto con el 50 aniversario de la muerte de Franco? Esto es digno del circo, no del Congreso de los Diputados, aunque bueno, la relación entre circo y Congreso de los Diputados muchas veces es muy pareja. Pero bueno, vamos a escuchar la respuesta de la portavoz de Vox, a ver qué le quiere decir a don Bolaños. Muchas gracias, señor Bolaños. Para ser usted el autor intelectual de la laminación del Estado de Derecho, le creía con más capacidad de innovación, porque usted ha repetido lo mismo de siempre, sus insultos de siempre, y además en un tono paternalista que yo le recomiendo que se lo guarde para sus casas del pueblo, ¿sabe? Entonces, Lea. usted, además, algún día se sabrá toda la verdad, señor Bolaños, y algún día también sabremos a qué se dedicó usted los 5 días de reflexión de Sánchez. Usted dice aquí
que han reformado la ley de enjuiciamiento criminal decimonónica de 1882, que si a mí me gusta más, como si nadie hubiera tocado la ley de enjuiciamiento criminal desde entonces. La ley de enjuiciamiento criminal se ha reformado decenas de veces desde el año 1882. Igual si usted rompe a leer, se las lee todas. Y en todo caso, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ustedes quieren sacar adelante, lo único que consiste es en terminar de asaltar el poder judicial. Y, por cierto, no modifica los nombramientos discrecionales de los altos cargos del Ministerio Fiscal por el Fiscal General del Estado, porque así son todas las modificaciones legales que ustedes han hecho hasta el momento, en beneficio del PSOE y a la medida de los criminales, como la ley del solo sí es sí, como la amnistía, como la eliminación de la acusación popular. Y usted me pregunta por los estándares europeos, que si a mí me gustan. Oiga, ¿y a usted le gustan? Que es usted el ministro de Justicia, porque un gobierno como el suyo no hubiera durado en ningún Estado de Derecho y democrático de Europa ni medio minuto. ¿Usted considera que un gobierno que utiliza a un fiscal general del Estado en beneficio propio es de acuerdo a los estándares europeos? ¿Un gobierno que acumula sentencias del Constitucional declarando la ilegalidad del cierre del Congreso y de los estados de alarma? ¿Una anulación del Supremo de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado? ¿Un gobierno que tiene la anulación del Supremo por el cese del coronel Pérez de los Cobos, apartado de forma unilateral y arbitraria por el Ministerio del Interior? El enésimo pacto con el Partido Popular para repartirse los jueces, a pesar de que la Comisión Europea dijo que ese sistema de reparto no era conforme a derecho. Aún así, el Partido Popular, por cierto, pasó por el aro y así estamos, con la justicia rota y enfrentada. ¿Es homologable y de acuerdo a los estándares europeos el uso particular del Tribunal Constitucional para anular sentencias a quienes defraudaron 680 millones de euros a todos los parados andaluces? Ese es su modelo de justicia social. 2 secretarios de organización procesados, uno premiado cuando ustedes lo sabían todo, metido en las listas del Partido Socialista, con una amnistía absolutamente ilegal. Y nos habla usted ahora de la nueva fiscal general del Estado. Oiga, ¿usted cree que le merece alguna confianza a los españoles una fiscal colocada por el mismo gobierno que colocó a otro fiscal expresamente para delinquir? Una fiscal promocionada además por la exministra de Justicia, que también promocionó al fiscal general del Estado condenado, Dolores Delgado, y que se vanagloria, además como mujer se vanagloria de la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a decenas de violadores. Todo aquel que es nombrado por Sánchez lo hace en condición de esbirro, ya se lo he dicho, incluso para delinquir si hace falta. Y ustedes tienen a la Fiscalía rota, enfrentada y recriminándole el nombramiento de la fiscal general del Estado, con por supuesto, la familia del presidente del Gobierno imputada, su mujer pentaimputada, su hermano pendiente de juicio oral. Todo esto es de acuerdo a los estándares europeos que usted me pregunta a mí si yo los compro o no. Oiga, los compra usted, a la vista está que no, y ahora la guinda del pastel es el fiscal general del Estado condenado. No hay precedentes de que un ministro de Justicia se comporte como un activista como hace usted, ni del uso soviético que están haciendo de la televisión española, repitiendo el argumentario oficial de la Moncloa. Utilizan el Estado a su conveniencia para ir contra los que no piensan como ustedes y se nutren del conflicto constante entre españoles, practicando una política de constantes tintes guerra civilistas y trasladando su envilecimiento a la sociedad española, movidos por un odio interesado. Y usted es el que viene aquí a decir cada semana socialdemocracia o barbarie. Señor Bolaños, ustedes no son homologables a ningún gobierno de nuestro entorno, ni a ninguna democracia occidental. Ustedes son los que fijan sus políticas a escondidas de los españoles en Waterloo con un prófugo o en un caserío con un terrorista. Esos son ustedes. Señoría, debe finalizar, por favor. Termino, señor presidente. Señor ministro, son ustedes un gobierno absolutamente antinacional y antisocial. Sabemos que no van a dimitir porque no tienen vergüenza, pero antes o después van a terminar todos sentados respondiendo, si no aquí, ante la justicia. Muchas gracias. Gracias. Da gusto tener a parlamentarias como Pepa Millán, la verdad. Y no es el primer vídeo que subo a este canal, pero bueno, mi opinión siempre es la misma, que es una de las mejores pues, diputadas y portavoces que hay en el Congreso de los Diputados a día de hoy, que fíjense cómo está.
lamentable que con el dineral que ganan esta gente, que solo tienen 2 plenos a la semana, que no tienen mucho más, que después los fines de semana los tienen libres, pues fíjense cómo está nuestro queridísimo Congreso de los Diputados, que se paga con el dinero que tanto nos cuesta pagar a los españoles para que después vayan ahí, suban a la tribuna y nos den lecciones de que tenemos que pagar más y más y más y más y más para mantener un estado del bienestar de los políticos, porque de los españoles cada vez va a menos. Pero bueno, este es el ministro de Justicia. Así se encuentra la situación del Poder Judicial. Un ministro de Justicia que ataca al Tribunal Supremo, que ataca a los magistrados del Tribunal Supremo, porque la sentencia pues no es a favor del fiscal general del Estado, que no es satisfactoria para el gobierno de España. Así que hay que deslegitimarla. Pero bueno, es algo gravísimo que desde el propio gobierno de España, desde las instituciones del Estado, desde los medios lacayos del gobierno, los medios afines, los medios sanchistas, se esté atacando de la manera que se está atacando al Poder Judicial. Y claro, vivimos en un país en el que ya no es que no haya una democracia real como tal, sino un país en el que pues, los 2 partidos mayoritarios del país no demuestran que es muy complicado creer en que haya una democracia real en nuestro país.